Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. En su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha reformulado la política exterior de Estados Unidos y el eje de su política exterior gira en torno a los aranceles, los impuestos a los productos que se importan desde el extranjero. Pero no los está empleando solo como palanca para mover la economía, sino que los ha convertido en su principal herramienta en la mesa de negociaciones con el resto de países del planeta. Entonces, ¿pueden las políticas comerciales cambiar el rumbo de los conflictos internacionales? ¿Perjudica a la economía que se imponga aranceles a países aliados y rivales por igual? ¿Están funcionando los aranceles como una herramienta diplomática o generan más tensiones que soluciones? De hecho, Trump, con la presión económica de los aranceles, está cerrando acuerdos, frenando enfrentamientos e incluso redefiniendo el comercio global. Pero, ¿qué implica esta estrategia para el consumidor, las empresas y la estabilidad internacional? En este informe analizamos con datos y voces expertas cómo esta diplomacia arancelaria está transformando el papel de Estados Unidos en el mundo y lo que eso significa para su vida diaria. Recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X. Y ahora, entremos en materia. Bueno, vamos a pagar la deuda. Tenemos mucho dinero entrando, mucho más dinero del que el país haya visto jamás, por cientos de miles de millones de dólares. Y podría haber una distribución o un dividendo para el pueblo de nuestro país. Yo diría que para las personas de ingresos medios y bajos podríamos hacer un dividendo. Pero una de las cosas que vamos a hacer es reducir la deuda. Ahora están entrando cientos de miles de millones de dólares a nuestro país. Esto debimos haberlo hecho hace muchos años. Yo lo hice en mi primer mandato con China. No llegamos a hacer el resto porque llegó el COVID. Y realmente no podías ir a Francia, España o Italia y decir, hablemos de aranceles. Pero China nos estaba pagando cientos de miles de millones de dólares en aranceles. Lo hicimos en ese entonces. Luego Biden arruinó todo. Todo lo que tocó lo arruinó. Y entraremos a fondo en la diplomacia arancelaria de Trump en un minuto, pero antes, y como informamos detalladamente al principio de la semana, los demócratas de la Cámara de Texas huyeron del estado para que no se vote la redistribución de distritos, porque otorgaría 5 escaños más a los representantes estatales republicanos. Ayer noche Trump respondía a esta inusual fuga de políticos sobre los que Texas ya ha lanzado una orden estatal de arresto para hacerlos comparecer en la Cámara. Una reportera le preguntó a Trump si las fuerzas del orden a nivel nacional deberían emprender también acciones. ¿Debe tomar cartas el FBI? Bueno, puede que tengan que hacerlo. Puede que tengan que hacerlo. Sé que los quieren de vuelta. No solo el fiscal general. El gobernador también los quiere de vuelta. El gobernador de Texas está exigiendo que regresen. Mucha gente está exigiendo que regresen. No pueden simplemente quedarse fuera. Tienen que volver. Tienen que dar la cara. De eso se tratan las elecciones. El congresista demócrata Al Green, reunido con algunos de los fugados, le respondía esto también. No voy a detenerme y les prometo que este presidente va a caer. Va a caer. Tiene que caer. Y no me refiero físicamente, estoy hablando políticamente. Lo vamos a derrocar. Va a ser sometido a otro juicio político. Gracias. De hecho, es uno de los primeros y más insistentes defensores de presentar acusaciones de juicio político contra Trump dentro del Congreso. Lo ha intentado sin suerte hasta en 3 ocasiones. Pero, aunque a Trump acabaran haciéndole 2 juicios políticos, ninguno se basó directamente en los cargos que presentó Al Green. Trump, por su parte, denunció que ambos juicios no fueron más que una caza de brujas política. Ayer el presidente también habló de su posible sucesor en 2028, después de que consuma su segundo y último mandato. ¿Está de acuerdo en que el heredero natural del movimiento MAGA es J.D. Vance? Bueno, creo que es lo más probable, con toda franqueza. Es el vicepresidente. Creo que Marco también quizás podría unirse con J.D. de alguna forma. Aunque también dijo que es demasiado pronto para concretar algo así. También ha establecido la fuerza de trabajo para los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028. En mi primer mandato, fuimos fundamentales para ayudar a la ciudad de Los Ángeles a ganar la candidatura para traer la antorcha olímpica de vuelta al suelo estadounidense. Y hoy firmaré una orden ejecutiva para establecer el grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre los Juegos Olímpicos de Verano de 2028, movilizando a todo el gobierno federal para asegurar que los Juegos sean seguros, impecables y un éxito histórico.
Va a ser increíble. Y ahora sí, después del recorrido por la actualidad y sin más preámbulo, entremos en materia. Trump y la diplomacia arancelaria. Estados Unidos es uno de los países más ricos e industrializados y que más productos y materias primas importa desde el extranjero. Así que la administración Trump, como decíamos al comienzo, ha presionado económicamente para resolver conflictos mundiales y para lograr concesiones del resto de naciones. Los aranceles han dejado de ser herramientas económicas para convertirse en instrumentos diplomáticos. Y esto marca uno de los cambios más significativos en la política exterior estadounidense en décadas. Pero, ¿qué busca con esta estrategia? ¿Está logrando resultados concretos? ¿Y cómo afecta esto al ciudadano de a pie como usted y como yo? Bien, comencemos por el principio. Tan solo unos meses después de asumir el cargo, Trump dejó claras sus ambiciones. Advirtió que su segundo mandato sería muy diferente al primero. Le dijo esto que vamos a ver ahora, que a escuchar, a dos reporteros de The Atlantic que le llamaron sin previo aviso en abril. Dijo, la primera vez tenía dos cosas que hacer: gobernar el país y sobrevivir. Tuve a todos esos corruptos, pero la segunda vez, gobernaré el país y el mundo. Y ahora Trump elogia su propia estrategia arancelaria, después de cosechar concesiones comerciales de aliados como la Unión Europea y Corea del Sur, y generar avances de pacificación en conflictos armados. Muestra estas pruebas como evidencia irrefutable de que su nuevo enfoque de la política exterior está dando frutos. De hecho, sus amenazas comerciales de aumentar los aranceles a las importaciones ya han ayudado a poner fin a varios conflictos, como la reciente escaramuza fronteriza entre Tailandia y Camboya o la crisis entre India y Pakistán. El 27 de junio mostró otro ejemplo. Trump recibió a los ministros de Asuntos Exteriores del Congo y Ruanda en la Casa Blanca. Ambos habían firmado previamente un acuerdo de paz con el secretario Marco Rubio para poner fin a 30 años de guerra. Michael Walsh, un investigador principal del programa de África del Instituto de Investigación de Política Exterior, nos dijo que la Casa Blanca ha demostrado que puede ofrecer la estabilidad de la región con incentivos económicos. Y añadió esto: creen firmemente que si se puede demostrar a los países que tienen un incentivo económico para no pelear entre sí y para trabajar juntos y con Estados Unidos, se pueden resolver muchos conflictos en el mundo. Walsh dijo que el enfoque de Trump en África, es decir, anteponer el comercio a las ayudas, ha sido más efectivo que lo que hacían las administraciones previas. La administración Trump, que continúa su compromiso en África, ahora centra su atención en el conflicto en Sudán, en la que a menudo se califica como la guerra olvidada. Ya han muerto unas 150.000 personas. El investigador nos aseguró que, aunque hasta ahora no se ha logrado ningún avance en Sudán, África sigue siendo una prioridad para las iniciativas de paz de Estados Unidos. Los aranceles podrían debilitar a Rusia y los BRICS. Últimamente Trump ha estado presionando a China y a la India para que dejen de comprar petróleo ruso. El petróleo ruso es uno de los activos cuya compra castiga a Estados Unidos en su iniciativa para debilitar al Kremlin y poner fin a su guerra en Ucrania. El 1 de agosto, Trump criticó a Moscú por el creciente número de muertos, tanto en Rusia como en Ucrania. Escribió esto: esta es una guerra que nunca debió ocurrir. Solo estoy aquí para ver si puedo detenerla. Según algunos expertos como Chris Tan, de la Universidad de California en Los Ángeles, la administración Trump emplea los aranceles en las negociaciones con China e India para aislar a Rusia. Y si la estrategia prospera, podría hundir económicamente a Rusia. En julio, Trump también atacó a la alianza BRICS, una palabra formada por las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Les advirtió de que no siguieran tratando de derrocar el dominio global del dólar estadounidense. Dijo esto: cualquier país que se alinee con las políticas antiamericanas de los BRICS se verá obligado a pagar un arancel adicional del 10%. No habrá excepciones a esta política. En febrero, unas semanas después de asumir su segundo mandato, Trump impuso aranceles del 25% a los productos procedentes de Canadá y México.
y añadió un gravamen del 10% a las importaciones chinas. Su idea, según dijo, no se basaba en el comercio, sino en presionar a esos países para que colaboraran deteniendo la elaboración y el tráfico de fentanilo, una droga mortífera que se ha convertido en un grave problema en Estados Unidos. Hace poco también amenazó a Brasil con un arancel del 50% a sus importaciones. Le envió una carta al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Trump acusó a Brasil de convertirse en una, cito, vergüenza internacional, porque, según en su opinión, están enjuiciando injustificadamente al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, uno de sus aliados cercanos que cuenta con un fuerte apoyo de los brasileños. Y es que la estrategia arancelaria de Trump ya está dando resultados. En junio, Canadá desistió de su plan de imponer el 3% a los servicios digitales de las grandes empresas tecnológicas. Y lo hizo porque Trump suspendió las negociaciones comerciales y amenazó con imponer aranceles más altos a los canadienses. Según la Casa Blanca, el gobierno estadounidense ya ha recaudado más de 150.000 millones de dólares en ingresos arancelarios en los últimos 6 meses. Y la Oficina de Presupuesto del Congreso pronosticó en junio que la cifra ascendería a 2,8 billones con B de dólares en la próxima década. Keith Krach, el subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, la Energía y el Medio Ambiente de la primera administración de Trump, nos dijo que los aranceles reconfigurarán el comercio mundial y garantizarán el predominio de Estados Unidos en la escena mundial. Y añadió esto: el presidente Trump siempre ha considerado los aranceles como una herramienta estratégica. En su primer mandato los utilizó como un bisturí, atacando el acero, el aluminio y brechas comerciales específicas. Ahora, los aranceles son el eje central de su política económica. Concesiones clave. Muchos analistas aseguran que la fuerza de la estrategia arancelaria de Trump reside en el poder económico y militar de Estados Unidos. Como es la mayor economía y el mayor mercado de consumo del mundo, Estados Unidos puede ejercer una presión que otros no pueden, y esto se hizo patente en las últimas negociaciones con la Unión Europea. Trump propuso en principio un arancel del 30%. La Unión Europea acabó aceptando uno del 15%, lo que representa, dicho sea de paso, un aumento considerable porque antes ni siquiera llegaban a pagar el 5%. La Casa Blanca asegura que con los nuevos aranceles europeos Estados Unidos ganará decenas de miles de millones de dólares al año. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, declaraba esto que vamos a ver sobre la fecha límite para cerrar el trato, el 1 de agosto. Así que creo que no debemos olvidarnos de dónde nos encontraríamos el 1 de agosto. Habríamos estado en un 30% y habría sido mucho más difícil bajar que ahora al 15%. El 15% es verdad que representa un reto para algunos, pero no debemos olvidarnos de que eso nos mantiene el acceso al mercado estadounidense. Además, el bloque acordó invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos a lo largo del mandato de Trump y comprar exportaciones energéticas estadounidenses por valor de 750.000 millones de dólares en 3 años. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lo calificó como el acuerdo del siglo, e incluso la presidenta von der Leyen lo calificó como un gran acuerdo, y agregó que conlleva estabilidad y previsibilidad, algo fundamental para las empresas de ambos lados del Atlántico. Sin embargo, algunos otros dirigentes europeos reaccionaron con fuerza en contra del acuerdo. El primer ministro francés, François Bayrou, declaró que era un día oscuro para la Unión Europea y que representa una sumisión a Trump. Marine Le Pen, líder de la oposición francesa, también condenó el acuerdo, calificándolo como un fiasco político, económico y moral. Mientras tanto, el canciller alemán Friedrich Merz dijo que la economía alemana sufrirá daños considerables. Japón también acordó un arancel del 15% y prometió una inversión de 550.000 millones de dólares en la economía estadounidense. Y se prevé que Estados Unidos reciba el 90% de las ganancias de esos proyectos. Según el último acuerdo con Corea del Sur, sus importaciones pagarán un arancel del 15% también.
pero los productos estadounidenses que ingresen a Corea del Sur estarán exentos absolutamente de cualquier arancel. Además, Seúl se comprometió a invertir 350.000 millones de dólares en Estados Unidos y a comprar gas natural licuado, petróleo crudo y carbón estadounidenses por valor de 100.000 millones de dólares. Y ahora veamos qué ha pasado con la fecha límite para los acuerdos. Todo el que no ha llegado a un acuerdo el 31 de julio, ¿qué pasa con estos países? Pues Trump firmó un decreto que establece aranceles recíprocos para decenas de países. Sin embargo, varias naciones como México, Canadá, India y China aún no han finalizado sus acuerdos del todo con la administración Trump y han obtenido periodos de gracia mientras los ultiman. Mientras tanto, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, dice que la administración ya ha conseguido acuerdos comerciales con 8 socios comerciales clave. ¿Por qué son tan importantes? Porque estos 8 solitos suman alrededor del 55% del Producto Interior Bruto mundial. En resumen, los países que no han cerrado acuerdos pronto sufrirán el peso de las llamadas tarifas recíprocas. Pero también se espera que continúen varias negociaciones por ahora. La administración Trump también ha anunciado un nuevo arancel del 40% sobre los transbordos. ¿Qué son estos transbordos? Pues una táctica para evitar los aranceles. ¿En qué consisten? En modificar mínimamente o simplemente reetiquetar los productos chinos en otros países antes de enviarlos a Estados Unidos. Pero ahora, Estados Unidos ya ha conseguido compromisos de algunos países, como Vietnam, y van a bloquear la entrada de productos chinos baratos en sus mercados para su transporte. Mientras tanto, Estados Unidos y China siguen negociando después de que se suspendieran los aranceles del ojo por ojo. El presidente Trump está aprovechando la oportunidad para replantear las reglas del juego. Le doy una calificación de excelencia. Su estrategia ya está dando resultados impresionantes. Nadie se ha aprovechado más de nuestra generosidad que China. Philip Luck, director del programa de economía del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que Trump ha logrado poner en marcha su estrategia sin provocar represalias generalizadas de sus socios comerciales. Y añadió esto: este éxito en evitar represalias probablemente se deriva de una señalización creíble de dominio de la escalada, que en esencia consiste en convencer a los socios de que entrar en un ciclo de represalias económicas sería más costoso para ellos que para Estados Unidos. Los aranceles transforman las cadenas de suministro. Trump defiende desde hace mucho que los aranceles también traerán de vuelta las fábricas a Estados Unidos, la fabricación y, por tanto, la mano de obra, es decir, empleos. En otras palabras, se trata de no dejar opción. Si no quieren pagar aranceles, tienen que producir dentro del país. Pero Chris Tan, el profesor de la Escuela de Administración Anderson de la Universidad de California en Los Ángeles, no lo ve tan claro. La llamada repatriación de empleos al país no es algo tan fácil. Asegura que los incesantes obstáculos regulatorios y de infraestructura han provocado desde hace décadas un declive industrial. Además, dice que escasea la mano de obra cualificada. Como mencionamos, algunas empresas están reubicando su producción en Estados Unidos para evitar aranceles y atender el mercado nacional. Sin embargo, muchas todavía dependen de la mano de obra en el extranjero porque es más barata antes de realizar sus ventas internacionales. Y esto genera una cierta división en las cadenas de suministro globales. El profesor Tang nos lo aclaró así: para los bienes de consumo interno, muchas empresas producirán cada vez más en Estados Unidos, pero para el mercado internacional, Estados Unidos aún depende de los mercados emergentes con menores costos laborales. Y citó a Eli Lilly como ejemplo, señalando que el gigante farmacéutico planea producir más medicamentos para bajar de peso en Estados Unidos porque el mercado interno es el más grande. Y añadió que por eso tiene sentido que la empresa los produzca aquí. También este tipo de industrias, como la farmacéutica y la de semiconductores, son las que más se están mudando a Estados Unidos, relocalizando. ¿Por qué? Porque sus procesos de producción están altamente automatizados y se reduce la necesidad de mano de obra. Los fabricantes de automóviles como Volkswagen también están incrementando su inversión en Estados Unidos para evitar los aranceles de Trump. Aún así, traer cadenas de suministro automotrices completas a Estados Unidos
sigue representando un desafío. Incluso con los aranceles, los altos costos de la fuerza laboral hacen que países como México y China sigan siendo más atractivos para algunas partes de la cadena de suministro. Llegados a este punto, y pese a los triunfos comerciales recientes, el presidente Trump aún tiene que afrontar batallas sin resolver. Y China es una de sus némesis, no cabe duda, un acuerdo comercial que no se cierra y un impasse continuo por los minerales de tierras raras. Si bien los envíos chinos de tierras raras han aumentado en las últimas semanas, Beijing no acaba nunca de cumplir con sus compromisos, y es que se espera que le tome años a Estados Unidos revertir la dependencia que tiene ahora con China en materia de tierras raras. La incertidumbre persiste. Si bien Trump ha conseguido una serie de victorias comerciales, aún quedan dudas sobre su durabilidad a largo plazo. Porque muchas de las medidas arancelarias se basan en la autoridad ejecutiva y podrían ser revocadas por futuras administraciones, no son ley. Además, está por ver que se cumplan los principales compromisos de inversión de los socios comerciales. Un ejemplo es el acuerdo comercial de Trump con la Unión Europea, que incluye el compromiso de Bruselas de comprar 750.000 millones de dólares en energía estadounidense en 3 años. 750.000 millones. Sin embargo, los analistas se muestran escépticos. ¿Por qué? Porque si miramos un poco atrás, en 2024, las exportaciones de energía estadounidense a la Unión Europea no llegaron a los 80.000 millones de dólares, una cifra muy inferior a la acordada, 750.000 millones. El mayor desafío, según un informe del inversor e investigador de minerales John Sutter, es si Estados Unidos puede aumentar las exportaciones a aproximadamente 250.000 millones de dólares anuales entre 2025 y 2028. Dijo: la limitación crítica que sufren los exportadores estadounidenses no es la capacidad de producción, sino la infraestructura de exportación. En particular, en el caso del gas natural, el proceso de licuefacción y la carga en terminales marítimas crean cuellos de botella que no se pueden superar rápidamente, independientemente de la cantidad de gas que se produzca a nivel nacional. Von der Leyen, que respaldó el acuerdo con Estados Unidos, dijo que la Unión Europea, cito, reemplazaría el gas y el petróleo rusos con compras significativas de gas natural licuado, petróleo y combustibles nucleares estadounidenses. Los líderes empresariales también apoyan con cautela los acuerdos comerciales de Trump. La Mesa Redonda Empresarial, una asociación de más de 200 directores ejecutivos de importantes empresas estadounidenses, elogió los esfuerzos de Trump por restablecer el equilibrio comercial, la balanza comercial, y por apoyar la industria manufacturera estadounidense, pero advirtió también sobre peligros. Dijeron esto: nos preocupa que la persistencia de altas tasas arancelarias dañe la economía estadounidense y especialmente el sector manufacturero. El grupo pide que se sigan negociando y renegociando para reducir los aranceles y las barreras no comerciales. Mientras tanto, la reacción del mercado a los aranceles del 15% sobre socios comerciales clave como la Unión Europea y Japón ha sido en gran medida moderada. Hasta el momento, los inversores han restado importancia a las preocupaciones sobre el posible impacto de los aranceles en la economía estadounidense y la inflación, la subida de precios. El S&P 500, el índice, ha repuntado más del 25% desde su mínimo el 8 de abril, lo que sugiere que los mercados podrían haber reaccionado, en un principio, de forma exagerada a la publicación de los aranceles el 2 de abril. Es decir, que ahora los mercados han dejado de ver los aranceles como una amenaza inmediata para la economía o la subida de los precios, lo cual es una buena señal de estabilidad económica. Pero, ¿qué significa esto para nuestros bolsillos? Por ahora, no hay un impacto negativo directo en nuestros bolsillos, y de hecho puede haber beneficios si la economía y el mercado siguen creciendo, pero, como en todo, conviene mantenerse cautos. El alza del S&P 500 indica que los inversores confían en la solidez de la economía, lo que puede traducirse en mayores inversiones y empleos. Y quienes tengan fondos de pensiones, inversiones en acciones o cuentas vinculadas al mercado, podrían ver
rendimientos positivos. Mientras tanto, algunos esperan que se pase por un proceso de readaptación del mercado mientras se relocalizan más empresas en Estados Unidos y se crean empleos, y un posible aumento de los precios en el corto y mediano plazo. Trump lo ha llegado a calificar como un posible mal pasajero y, bueno, ¿usted qué opina? Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. La pintura al óleo tradicional, inspirada en lo divino, genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en el 7º Concurso Internacional de Pintura Figurativa de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el 5º Concurso Internacional de Fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su arte. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com.